Bueno, vamos a comenzar. Número uno, bueno, ya nos conocen acá, ya nos vieron. Mi esposa y yo, como bien decía Frank, tenemos ya 27 años de casados y la realidad es que estoy convencido que es la mujer de mi vida. Estoy convencido que ella es un regalo de Dios y que la verdad, mucho de lo que yo soy, sí se lo debo a Dios, se lo debo a la palabra, pero también se lo debo a ella, que me ha ayudado y ha sido una gran compañera en esta aventura que llevamos como matrimonio. Como bien les decía Frank, tenemos una hija la cual se acaba de casar hace unos meses. Ella se casó con su mejor amigo y seguramente muchos de ustedes allá en Guadalajara conocen a Johnson o a Omar Jabniel. Él es mi yerno y conocen seguramente a sus papás también, muchos por allá, porque ellos son muy queridos por allá y ellos los han visitado creo que en varias ocasiones. Y son una pareja increíble también los Hernández. Y bueno, tenemos el privilegio de que nuestra hija se casó con uno de sus hijos y los veo contentos, los veo felices. Nos acabamos de quedar ya con el nido vacío, mi esposa y yo, y disfrutando, aprendiendo también, ¿no? Entonces, bueno, ella es nuestra hija y ahora también nuestro hijo Omar. Y ellos hacen una familia maravillosa y nos sentimos muy agradecidos con Dios. La escritura que da título al tema del día de hoy es una escritura que está en Efesios capítulo 3, del 17 al 18, que dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pablo en Efesios 3 está hablando de una oración. Dice: yo hago una oración y en esta oración estoy pidiéndole al Padre que ustedes puedan comprender, que puedan entender cuán ancho y cuán alto, largo, profundo es el amor de Cristo, para que cuando ustedes lo comprendan puedan estar arraigados y cimentados en Cristo, en el amor de Cristo. Hace muchos años, cuando era joven, muy joven, recuerdo que en una ocasión estábamos construyendo la casa de mis padres y donde yo viví mucho tiempo. Y recuerdo que se estaba haciendo de noche y estaban poniendo los pisos y de repente empezaron y echaron los cimientos y echaron el cemento y se estaba haciendo de noche y de repente no había un eléctrico por ahí, un electricista y nos estábamos quedando sin luz. De repente a mí se me ocurre ponerme unas botas de hule y yo les dije, yo lo puedo hacer. Entonces yo me puse ahí a instalar o a colocar una instalación ahí breve, rápida. Y recuerdo que me metí al cemento y no sé, te puedo hablar que me tardé quizás 10 minutos, ¿no? Yo recuerdo que terminé y que cuando termino de colocar el foco y prenden la luz, de repente me doy cuenta que ya no me puedo mover porque las botas el cemento se había endurecido y tuvieron que sacarme y las botas se quedaron ahí. Y lo peor de todo es que tuvieron que romper ese pedazo porque las botas se quedaron pegadas al piso, se quedaron adheridas al cemento. Y de lo que está hablando Pablo aquí es: en mi oración yo estoy pidiendo que ustedes queden cimentados, firmes, fijos completamente, arraigados en Cristo. Y la realidad es que la mejor forma de poder hacerlo es estar completamente enfocados, como decía Frank, en Dios. Y hoy vamos a hablarles y queremos compartirles un poquito acerca de algunos principios para poder lograr eso. El principio número 1, que es cimentados, está en Efesios capítulo 5, versículo 17 al 18, y Pablo dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, fíjate, dice aquí: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y es bien interesante porque Pablo hace una comparación muy interesante. El versículo 18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, dice, sean llenos del Espíritu. Y en este contraste que Pablo hace, y en este ejemplo que hace con respecto a alguien que se emborracha con vino,
y que como consecuencia de ser emborrachados o de ser llenos de vino, nos lleva al desenfreno. Dice, al contrario, ustedes sean llenos. Cuando tú y yo, no sé cómo fue tu vida, no fue cómo fue tu pasado, pero yo no fui alcohólico, pero sí yo recuerdo que yo tenía amigos que se emborrachaban. Cada fin de semana teníamos en la escuela, desde la escuela, yo veía cómo mis amigos les encantaba tomar y se emborrachaban. Y lo interesante de eso es que yo los veía y cuando ellos ya estaban borrachos, cuando ellos estaban tomados, ellos estaban controlados por el alcohol. Y lo increíble de eso es que eran transformados en personas que de repente yo decía, órale, yo jamás me imaginé que tú hicieras eso. O sea, yo veía al que no bailaba bailar, ¿no? Y era porque, no porque él era así, sino porque estaba controlado por el alcohol. Bueno, este versículo 18 nos habla acerca de que Dios y que Pablo nos aconseja que tú y yo como discípulos seamos llenados o llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu tú y yo seamos controlados, no por nuestra naturaleza, no por nuestros deseos o por nuestros instintos, sino controlados por el Espíritu de Dios. La base para que nuestro matrimonio esté construido sobre la roca, esté sólido, número uno, necesitamos ser constantemente intencionales para poder estar conectados con Dios y ser llenos del Espíritu, para que tú y yo seamos controlados, no por nuestra naturaleza, sino por el Espíritu de Dios. Número dos, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nuevamente Pablo dice en el 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo, con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos instruirnos y aconsejarnos unos a otros. Si hay otro elemento que de alguna manera yo sé, hermanos, que ustedes lo saben como discípulos, pero ¿sabes qué? La verdad es que podemos enfocarnos en mil cosas, pero si no nos enfocamos en tener una relación profunda con Dios, en poder tener una relación a través de la palabra, de conocerla, tú y yo vamos a tener muchos conflictos, tú y yo vamos a tener muchas diferencias. Y si queremos estar construidos sobre la roca, necesitamos comer la palabra, necesitamos alimentarnos de la palabra. Mi esposa quiere compartirles esta escritura en Génesis capítulo 2, 18. Hola, buenas noches, hermanos y hermanas. Después, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Y la mayoría de los que estamos aquí, me imagino que son discípulos. Si a lo mejor nos estás visitando y nunca habías leído esa escritura, quiero decirte que Dios nos diseñó como ayuda para nuestros esposos. Y muchas veces en nuestra vida, nosotras podemos pensar como ayuda algo despectivo, porque, por ejemplo, no lo vemos como algo bueno, una connotación buena, a veces el pensar como, pues solo le ayudo, o aún en los trabajos, los ayudantes, pero Dios tiene un papel muy importante para nosotros como ayuda. Nosotros somos un ingrediente, una parte importante en el matrimonio, pero el tipo de ayuda que nosotros damos, Dios quiere que sea una ayuda espiritual. En la escritura anterior hablaba acerca de instrúyanse y aconséjense. Nosotros tenemos que ser una ayuda para nuestros esposos de tal manera que tengamos sabiduría. Pero muchas veces a mí me ha pasado, hermana, sinceramente, que yo no estoy controlada por el Espíritu Santo y estoy más controlada por mi enojo, por amargura, o puedo estar controlada por resentimiento. Y entonces eso hace que lejos de ayudar a mi esposo,
lo único que yo quiera, cuando yo quiero hablar con él, lo único que yo quiero es decirle por qué estoy enojada y que él tiene la culpa. Entonces, la verdad es que para mí ha sido todos estos años como discípula un reto, porque naturalmente yo soy alguien que no soy fácil no tengo un corazón tan fácil para perdonar, no tengo un corazón tan fácil para decir, sí, no te preocupes, todo va a estar bien. Siento que la naturaleza de mi esposo es más así que la mía, y entonces yo tengo que luchar en contra de mí misma para poder ser más como Cristo y poder hacerlo. Reverencia y temor santo les estoy poniendo en esta presentación. ¿Por qué? Porque la reverencia y el temor santo hacia Dios, eso es lo que hace que yo me domine. Cuando yo pienso en las miles de injusticias que pueden pasar en mi vida, el temor santo y la reverencia son los ingredientes que a mí me ayudan a someter mi corazón a Dios. Y sí, efectivamente, tanto él como yo pecamos, pero eso no va a dejar de pasar porque somos humanos. La diferencia es cómo yo voy a poder ayudar a mi esposo. Por ejemplo, les ponía sabiduría para elegir tus palabras. Hay un proverbio, la mayoría, me imagino, de ustedes conocen, que es el Proverbios 31, que habla acerca de la mujer. En la nueva traducción viviente, el título dice la esposa de carácter noble. La mayoría la conocemos como la mujer virtuosa. Pero en la nueva traducción viviente me llama la atención porque dice la esposa de carácter noble. Y hay una característica en el 26 que dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanas, para poder ayudar, tenemos que elegir nuestras palabras. No deben de ir cargadas con enojo, no deben de ir cargadas con resentimiento, no deben de ir cargadas de cosas que no van a edificar a nuestros esposos. Muchas veces en nuestro matrimonio mi esposo me llegó a decir, a ver, Erika, ¿tú quieres arreglar el asunto conmigo o solamente quieres reprocharme las cosas? Y yo sinceramente muchas veces tuve que reconocer, la verdad, sí quisiera arreglar el problema, pero primero sí quisiera echarte en cara las cosas. Y yo me daba cuenta la diferencia para hablar con mi esposo, para poder construir comunicación, es muy diferente cuando yo estoy controlada por el Espíritu Santo a cuando yo estoy controlada por enojo o todas las cosas malas que pueden salir de mí. Entonces, cuando yo quiero ser de ayuda para mi esposo, yo necesito primero detenerme y elegir mis palabras con mucho cuidado para no hacer un problema más grande y también para que haya comunicación. Entonces, la forma en la que yo lo puedo ayudar es, sí, diciéndole las cosas. Es importante, hermana, que siempre que tú te sientas mal de algo, tú quieras ser de ayuda para tu esposo, lo hables. Nunca te quedes callada porque tú eres su mejor ayuda. Por eso Dios te puso. No hay otra mujer en el mundo, nadie que lo pueda ayudar a tu esposo más que tú, porque tú eres su mejor amiga, tú lo conoces bien, tú vives con él. Entonces es importante, sí necesitas ayudar a tu esposo, pero tienes que tener mucha sabiduría para elegir tus palabras. Amén. Dice el Salmo 127:1, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Queridos hermanos, la base fundamental para que nuestro matrimonio camine de una manera que honre a Dios y le dé gloria es poniéndolo a Él en primer lugar. Quise ponerles una pequeña gráfica de un triángulo en donde aparece Dios como en la parte principal y en los costados, tanto el esposo como la esposa. Y es interesante porque cuando tú y yo ponemos a Dios, cuando tú y yo decidimos que sea Dios el que construye nuestro hogar, es muy interesante porque cuando hay este deseo y esta intención de poner a Dios en primer lugar, la parte de abajo, la base
del triángulo, si te das cuenta que cuando los dos estamos enfocados en eso, nos une, nos vamos uniendo. Sí nos acercamos a Dios, pero también nos une. Cada vez que tú y yo nos acercamos de una manera intencional a Dios, ¿sabes qué sucede? Que nos unimos más. Y esto es algo de verdad que mi esposa y yo hemos comprobado a lo largo de los años. Y ahora que tenemos 27 años de casados, lo creemos y estamos más convencidos de eso. Cada vez que empezamos a discutir, cada vez que empieza a haber diferencias, que las tenemos, ¿sabes qué pasa? Nos damos cuenta, necesitamos estar más cerca de Dios. O sea, si hay algo que yo necesito reconocer es que necesito estar cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sale mi naturaleza. Cuando sale mi naturaleza y empiezo yo a ser controlado por la naturaleza de Juan, es obvio que no estoy cerca de Dios y que necesito estar cerca de Dios. Esto no solamente es algo que te estoy enseñando, es algo que yo personalmente tengo que reconocer constantemente. Si deseo que mi relación con mi esposa camine y si deseo estar unido a ella, yo necesito primero poner a Dios en primer lugar y de manera intencional buscar estar cerca de Dios para que como consecuencia de eso pueda estar unido a mi esposa. Ahora, el segundo principio del cual queremos hablarles, que le pusimos como título la clave, comienza en Efesios capítulo 5 y que es el inicio de lo que la Biblia en Efesios capítulo 5 habla acerca de los roles. Vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente lo que quiero tomar del versículo 20 y 21 que voy a leerles en este momento es: dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Una de las cosas que necesitamos entender para que nuestro matrimonio camine de la manera en la que Dios lo diseñó es sometiéndonos unos a otros. La verdad es que mi esposa nunca se va a someter a mí si yo no me someto primero a Cristo. El sometimiento, queridos hermanos hombres, tiene que ser modelado a nuestras esposas, empezando por nosotros. Nosotros, tú y yo, necesitamos modelar eso. Jamás esperemos que nuestra esposa se someta a nosotros si antes nosotros no les modelamos el sometimiento a Dios. Tú y yo necesitamos someternos unos a otros con nuestras esposas, pero principalmente tú como hombre necesitas someterte a Cristo. Tú y yo necesitamos modelar eso. El sometimiento es algo que tiene que ser una realidad de nuestras vidas para que nuestro matrimonio camine de una manera adecuada. Confía, Proverbios 3, versículos 5 y 6, y esto lo puse para todos nosotros, queridos hombres de Dios. Dice el Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sabes? Este versículo me encanta porque me llama a no depender de mi propio entendimiento, a no confiar en mi sabiduría, a no confiar que todo lo sé. Algo tan simple como cuando vamos de viaje y nos extraviamos. Mira, para mí es típico. O sea, mi esposa dice, pregunta. Y yo, no, espérate, ya vamos a llegar, ¿no? Y a veces es tan simple preguntar y resolver y llegar al punto donde queríamos llegar. Y muchas veces nos extraviamos. ¿Por qué? Por arrogantes. Porque por pensar que nosotros tenemos una mejor idea. Por pensar que nosotros tenemos un mejor plan, que sabemos cómo hacerlo. Cuando yo me casé con mi esposa, yo pensaba que sabía cómo poder hacerla feliz, que pensaba que sabía cómo poder tratarla y cómo poder llevar un buen matrimonio y tener una buena relación. Pero ¿sabes qué? Dios me humilló de una manera
muy fuerte. Y yo tuve que reconocer, o sea, yo no sé nada. O sea, yo no sé cómo llevar un matrimonio. Necesito ayuda. Y tú y yo necesitamos ayuda. Necesitamos reconocer que por muy sabios, por muy listos que creamos o que incluso la gente piensa de nosotros o que piensa que somos muy listos, realmente no lo somos. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en su palabra y depender de ella. Y también, ¿sabes qué? Necesitamos pedir ayuda a otros. Otros que tengan la sabiduría para poder ayudarnos y aconsejarnos para llevarnos a Dios y tener un buen matrimonio. Mi esposa quiere compartirles este proverbio, Proverbios 7, versículo 1. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué les comparto esta escritura? ¿Y por qué les sigo hablando de la sabiduría? Muchas veces, hermanas, cuando estamos lejos de Dios o cuando estamos pasando momentos difíciles, a mí me ha pasado que cuando he pasado periodos en mi vida en los que he luchado con la depresión. Y cuando estoy triste, yo veo todo negro y pierdo la sabiduría. La verdad, pierdo el poder tener ese entendimiento que viene de Dios, porque todo lo veo negro. Cuando estoy en dificultades, cuando estoy lejos de Dios, es muy fácil, hermana, que yo haga cosas necias, que yo, en lugar de construir mi matrimonio, destruya. Y por eso es tan importante que nosotros pidamos sabiduría a Dios y temor, y que tengamos ese temor a Dios para que eso sea lo que nos caracterice. Yo quiero preguntarte, hermana, ¿qué es lo que te caracteriza a ti? No solo en tu matrimonio, sino en tu vida diaria. Los hermanos o tu esposo, las hermanas o tu esposo, tus hijos podrían decir, tú eres una mujer que tiene sabiduría, yo te veo que tú te sometes a Cristo, que tú tienes temor al Señor. ¿Eso lo podrían decir? ¿Tú estás convencida, hermana, que tú luchas todos los días para pedirle sabiduría a Dios o no? Entonces, eso que te caracteriza es lo que va a definir cómo está tu matrimonio hoy. Claro que tú tienes la mitad de la responsabilidad y nuestro esposo tiene la otra parte, pero ¿cómo está tu parte? ¿Cómo está la parte que a ti te corresponde como esposa para poder ayudar a tu esposo, para poder construir un matrimonio juntos, hasta para poder ayudar cuando las cosas no están marchando bien? ¿Cómo lo estás haciendo? Hay una escritura que me gusta mucho que también está en Proverbios 9:10 y dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. La verdad es que Dios no tiene límites para darnos la sabiduría que necesitamos. Sinceramente, yo no me considero alguien que sea muy lista, pero yo sé que Dios, en su bondad, yo le he pedido muchos años por sabiduría, porque yo me conozco. Y la verdad, o sea, desde que yo estaba en la primaria, a mí se me dificultaban las cosas. Entonces, yo no me considero alguien así muy listo como yo veo otras hermanas que son capaces. Y yo estoy al lado de las hermanas y yo digo, ay, Dios mío, o sea, son bien listas. Y sinceramente, yo tengo que pedirle a Dios, dame de tu sabiduría para poder hablar, para poder ayudar a mi esposo, para poder ser de beneficio para las hermanas, para la gente que me rodea, para poder tener sabiduría y ayudar a mi hija. Es algo que yo le he tenido que pedir tanto a Dios. Ayúdame a tener sabiduría y temor hacia ti para que yo pueda hacer tu voluntad. Sinceramente, es súper difícil. Muy, muy difícil. O sea, los años que llevo de discípula han sido mi lucha para poder someter mi corazón a Dios, así en obediencia, en temor a Él, para poder ser sabia. O sea, es una lucha porque mi naturaleza es diferente.
pero sé que Dios me ha ayudado en su amor, en su bondad, y esas carencias que yo tengo en mi vida, Él las ha suplido. Y las cosas que yo necesito enfrentar o hacer, Él me capacita para poder hacerlo. Pero yo de verdad, hermanas, o sea, sin Dios yo ni siquiera podría estar hablándoles a ustedes, porque soy temerosa, soy insegura, aún para ayudar a mi esposo. La verdad es que es un trabajo que ha hecho Dios en mí. Pero si tú te mantienes cerca de Dios, yo estoy convencida que Él te va a dar la sabiduría para poder ayudar a tu esposo, para que tu matrimonio marche bien. Y las cosas que a lo mejor hasta ahorita no te han salido o no han salido bien en tu matrimonio, de verdad, tienes esperanza. Porque yo siempre se los digo y de verdad se los digo convencida. Yo no soy mejor que tú, ni soy más lista que tú. O sea, sé que solamente es el depender de Dios, buscar de Él y tenerle temor, un temor santo y reverente, y de verdad todo lo demás lo hace Él, nos capacita. Bien. El propósito, finalmente, para ir cerrando, Dios tiene un propósito para el matrimonio. Nuevamente en Efesios, en la parte final de los roles, Pablo hace algo, bueno, comenta algo muy interesante. Dice el versículo 31, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Versículo 32, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El propósito fundamental, queridos hermanos, para el matrimonio, la expectativa que Dios tiene para el matrimonio es precisamente lo último que dice y lo que remarcamos al final del versículo 32. Es reflejar, representar al mundo la relación que Cristo tiene con la iglesia. Si hay algo que Dios desea para el matrimonio, es que seamos algo que sea visible este amor que Cristo tiene por la iglesia, esta relación entre Cristo y la iglesia. Eso es la expectativa que Dios tiene para el matrimonio. Es decir, que tú y yo como pareja de cristianos reflejemos esta relación al mundo y que seamos un ejemplo, como lo es en la Biblia, la relación que Cristo tiene y la forma en que Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia ama a Cristo. Ese es el propósito, que tú y yo podamos reflejarle a la sociedad. Yo inicié diciéndote, hoy el matrimonio está en crisis. Hoy hay N cantidad de divorcios. Hoy incluso muchos de los hijos de nuestros hermanos, o puede ser tu caso que algunos de tus hijos ya no creen en el matrimonio, porque piensan, hey, eso es sufrir, no vale la pena, pero ¿sabes qué? Sí vale la pena. Tú y yo, como pareja, como matrimonio, tenemos esta gran oportunidad de reflejar este amor de Cristo y la iglesia y de poder tener esperanza para un mundo en crisis, para nuestras familias, para nuestros hijos, que nuestros hijos puedan ver en nosotros esta relación tan especial que tú y yo vemos en la Biblia y que tengan esperanza y que quieran ellos también tener esto, tener un matrimonio que dé gloria, creer en el matrimonio y pensar y estar convencidos, sí se puede ser feliz, sí podemos disfrutar nuestra relación, pero sabes, necesitamos, como bien ya te dijo mi esposa, y es la base de lo que queremos compartirles, necesitamos de Dios. Necesitamos someternos, rendirnos a Cristo y poder amar a nuestra esposa como Él quiere. ¿Sabes qué? En este mismo versículo, en el versículo 31, cuando habla acerca del matrimonio, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, hay un gran desafío. Y este desafío es que dice, los dos serán un solo ser. Y esto de serán un solo ser es una de las cosas más complicadas, más difíciles que puede haber. ¿Por qué? Porque Erika y yo somos completamente diferentes como lo son ustedes. Somos diferentes. Yo tengo debilidades, tengo fortalezas, pero también tengo debilidades como los tiene mi esposa. Y de repente complementarnos
complementar mis fortalezas en sus debilidades y sus fortalezas en mis debilidades, suena fácil, pero es muy complicado, porque somos diferentes. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido a lo largo de su tiempo en la iglesia solteros increíbles, solteros que hacían grandes cosas para Dios, pero que de repente se casan y se apagan. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no han podido complementarse el uno al otro, porque no han podido ser mejores el uno al otro. Y este asunto de complementarse, de ser solo uno, tiene que ver con eso, complementarnos para poder ser mejores. Y hoy el gran desafío que tú y yo tenemos es eso, que nuestras grandes diferencias se vuelvan grandes fortalezas. Mi esposa les va a compartir un poquito acerca de lo complicado que es esto que les acabo de compartir. Y puede parecer a veces hasta chistoso en el momento, ¿no? Pero hay cosas que traen conflicto al matrimonio. Y puede ser desde lo más sencillo hasta, por ejemplo, la pasta de dientes, porque de verdad, hermanos, hasta la fecha, mi esposo me sigue diciendo, no cerraste la tapa de la pasta. Y yo, según yo, sí la cierro. Y es ese tipo de cosas que a lo mejor no, antes nos traían conflicto, ahora solamente me lo recuerda, ¿no? Pero ese tipo de cosas que somos tan diferentes, a veces nos ha traído conflictos. Desde la educación, porque venimos de familias completamente diferentes y nuestra educación fue completamente diferente. La forma en la que él fue tratado en su niñez fue completamente diferente a la mía y eso ha traído conflictos a nuestro matrimonio. Pero la verdad es que también ha sido algo muy bueno el que seamos diferentes, porque a mí me ayuda mucho cuando él tiene, por ejemplo, cuando yo tengo algún problema o yo me siento mal de algo, el carácter de él a mí me da mucha estabilidad. Y a diferencia que si él fuera como yo, seríamos un desastre. Entonces, Dios no se equivoca, hermanos. De verdad, hermana, Dios no se equivoca. Muchas veces lo llegamos a pensar así como, ¿cómo es posible que nos fuimos a casar? Somos bien diferentes, pero Dios no se equivoca. Al unirnos, al permitir nuestra unión, Dios estaba haciendo lo mejor. Sinceramente, hasta para caminar, Él camina muy lento y yo camino muy rápido. Muchas cosas las hacemos completamente diferentes, hasta para lavar los trastes, o sea, somos completamente diferentes. Pero lo padre es, de verdad, que cuando entendemos, Él tiene cosas buenas que a mí me ayudan y tener la humildad de reconocer, yo te necesito. Yo necesito de las cosas que Dios, de los dones que Dios te ha dado para mi vida. Y así Él también aceptar las cosas buenas que yo tengo y a podernos complementar. Gracias. Bueno, esto es lo que queríamos compartirles. Hay mucho que hablar acerca del matrimonio, pero queríamos darles esta perspectiva bíblica acerca de lo importante que es el matrimonio cristiano. Y bueno, hemos terminado. Muchas gracias.